Hace tantos años que ocurrió esta historia, pero aún sigue tan presente. Cuando era pequeño vivía en un remoto pueblo rural, en esos lugares donde todos se conocen y cada rumor llega tan rápido como un rayo. Con este contexto les contaré la siguiente historia. En dicho lugar se encontraba una casa muy antigua, la cual según las abuelas era una de las primeras edificaciones del lugar. Esta propiedad había sido testigo de trágicos sucesos, los que llenaron sus paredes de energía maligna. Se dice entre rumores y tal vez algunas verdades que en ella se encuentran enterrados los restos de decenas de personas y hasta cientos de ellas. Pues fue asentada sobre un cementerio ancestral, además que sus habitantes estuvieron rodeados de muertes trágicas. Estas historias siempre me aterrorizaron. En la escuela este tema era muy frecuente, mis amigos contaban sus propias versiones, una más escalofriante que la otra. Un día mi mejor amigo comentó con todo el grupo que su hermano mayor había visitado dicha casa. Y acompañado de sus amigos, jugaron a la muy famosa y temida Ouija. La sesión, según quien la narra, había sido muy entretenida. En ella revelaron secretos y se comunicaron con varios entes, lo cual ante nuestros ojos fue una gran hazaña, y queríamos intentar. Pero lo que nosotros no tuvimos en cuenta fue que el juego experimental que habían hecho esos chicos dejó librado en esa casa a un ente muy poderoso, pues ellos, como ya les había comentado, no sabían bien cómo cerrar las sesiones, lo cual es extremadamente fundamental para poder continuar con normalidad después de haberla jugado. Al día siguiente cometimos el error más grande, y el que nos persigue hasta el día de hoy. Sí, asistimos a la casa, ya casi anochecía y la brillante idea de entrar nos deslumbró. Queríamos vivirlo en carne propia, y así fue. Al atravesar el umbral sentimos de lleno la energía que emanaba. Se trataba de una muy inquietante y abrumadora. Cada paso que dábamos nos incomodaba más, sentimos como si nos observaban desde las sombras. De pronto comenzamos a escuchar susurros apenas audibles. En mi mente quería creer que alguno de mis amigos estaba haciendo esos sonidos para asustarnos y crear un ambiente más tétrico. Ignorándolo seguimos avanzando, hasta subir las escaleras. Vimos algo que nos heló la sangre. De espaldas a nosotros estaba una mujer, con el cabello enmarañado y sus vestiduras desgarradas. En ese momento nos dimos cuenta de dónde provenían realmente dichos sonidos. Tal como si nos estuviese esperando, volteó y dichos susurros se convirtieron en gritos enloquecidos. Se pueden describir como aullidos de un animal herido. Pero a pesar de eso, lo más impactante eran sus facciones. Donde debían estar sus ojos había dos huecos vacíos, una parte de su rostro parecía derretirse, como si se tratase de un cadáver putrefacto, y su sonrisa era la más perturbadora y gigante que había visto. En ella se dejaban ver enormes dientes afilados. Lo desagradable de esta escena hizo que volviéramos en sí y comenzáramos la huida frenética. En lo que bajábamos, uno de mis amigos, el último en bajar, nos mostró los rasguños que le había provocado aquella extraña en su intento de atraparlo. Después de ese día las pesadillas se hicieron constantes, en especial una, en la cual me encuentro en nuestro pueblo pero solo y ocultándome de esa mujer, que grita con desespero mi nombre. Aunque ahora soy un hombre y me mude de ese pueblo, las pesadillas a menudo regresan y me perturban el sueño. No sé qué le deparó la vida a mis amigos, pero si aún siguen en el pueblo espero que nunca se la hayan encontrado nuevamente. El espejo. En México los tianguis son sitios muy populares, donde la gente asiste a vender o comprar, en general, productos de segunda mano, como casi todos los fines de semana. Recorrí puesto a puesto, observando los productos que allí se exponen. En general muy pocos llamaban mi atención. Pero uno de esos días me encontré con un espejo muy antiguo pero demasiado bonito. Estaba muy barato. Sin dudarlo llevé a mi casa. En el espejo estaba escrita una frase, en otra lengua que realmente no comprendía, y como arruinaba la estética decidí quitarla y repararlo dándole un nuevo estilo con colores más modernos. Estaba tan contenta con mi nueva adquisición que lo colgué en mi habitación, frente a mi cama, reemplazando uno que ya tenía. El reflejo caía sobre mi cama, pues me encantaba despertar y automáticamente arreglarme. En la noche, la cual colgué el espejo,
Mi descanso se vio perturbado por pesadillas, desperté a las 3 de la madrugada, con una sensación horrible en el pecho, automáticamente fui a la cocina a buscar agua. Al volver me senté en la cama, y aprecié en el reflejo del espejo algo que mi mente no comprendió en ese instante. Fue como si en ese espejo mi reflejo estara haciendo gestos diferentes a los míos. Me acerqué para ver si mi mente estaba aún confundida por haberme despertado tan repentinamente. Me vi reflejada en él, pero no era yo. Era una versión distorsionada, con ojos hundidos y una sonrisa siniestra que no me pertenecía. Intentaba romper el contacto visual, pero algo me obligaba a quedarme, como si el espejo tuviera una atracción magnética sobre mí. Luego de esta aterradora experiencia, las apariciones se volvieron más frecuentes y más aterradoras. Me despertaba en medio de la noche para encontrarme cara a cara con mi reflejo retorcido, susurrándome secretos oscuros y promesas de destrucción. Traté de cubrir el espejo, de esconderlo, pero siempre volvía a mí, como si tuviera una voluntad propia. En un acto desesperado, me enfrenté al espejo y grité, exigiendo que me dejara en paz. El reflejo sonrió más ampliamente, y su voz se convirtió en un rugido ensordecedor que llenó la habitación. Y entonces, en un instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Investigué en profundidad la causa de ese suceso, y llegué a la conclusión de que este espejo estaba hecho de obsidiana y era un portal que atraía energía y entes malévolos a este plano. Mi error fue quitar la inscripción que comenté al principio. Pues era un conjuro que sellaba e impedía que ese espejo pudiese liberar su mal. La muñeca. Recuerdo que la recibí como regalo de cumpleaños. Era una muñeca muy hermosa, tenía delicados rizos de color oro, que llegaban debajo de sus hombros, era muy pálida y sus mejillas estaban sonrojadas, tenía los ojos de color azules, los cuales se abrían y cerraban de acuerdo a la posición en que la colocaban. Ese día recibí muchos regalos, habían demasiadas muñecas pero solo me interesaba esa en particular, su ropita y que su tamaño se asemejara al mío era algo que hizo que, definitivamente fuese mi regalo favorito. Los meses fueron pasando y yo cada vez estaba más obsesionada con esa muñeca, le puse nombre y no quería dejarla por ningún motivo sola. Ella era todo lo que necesitaba. Dice mi madre que desde que esa muñeca llegó pasé de ser una niña activa a cada vez estar más retraída, no podía dormir sin mi muñeca. Esta situación duró años, más específicamente hasta cuando iba a cumplir 7 años. La noche anterior a mi cumpleaños pasé la noche con mi madre, ya que mi papá se había ido de viaje, era una de las primeras veces que dejaba a la muñeca sola durante la noche. Al día siguiente fui a buscarla como de costumbre, pero su mirada era diferente. Había algo siniestro. Pero una vez más no le di demasiada importancia. Por la tarde estaba muy emocionada ultimando detalles de mi fiesta junto a mi madre, lo cual hizo que una noche más quedase dormida en la cama de mi madre, siendo así la segunda noche que pasaba lejos de Claire. Sí, Claire, así se llama mi muñeca. En mi cumpleaños volví a recibir muchos regalos y esta vez mi favorito fue un oso de peluche gigante, era muy mullido y suave. Y sin querer desplazó a Claire de mis juguetes favoritos. Pero aún así la seguía teniendo en mi habitación, nada más que ahora ya no estaba en mi cama, sino la había puesto en una silla en la esquina de la habitación. Algo cambió y esporádicamente veía como si Claire volvía a verme jugar con mi nuevo mejor amigo, aquel osito que tanto me fascinaba. Una noche, desperté para encontrar la muñeca de pie al lado de mi cama, con una sonrisa malévola en su rostro de porcelana. Vi claramente cómo se movía, cómo se acercaba y movía de un lado a otro sus ojos. Muerta de miedo me tapé con la cobija, pues no quería gritar, tenía tanto miedo que me quedé inmovilizada. Luego de unos segundos Claire con sus pequeñas manos tomó a mi osito y comenzó a despellejarlo. Cuando estuvo satisfecha volvió lentamente a su asiento. Desde entonces, no he podido deshacerme de ella. Aunque para ser sincera lo he intentado de muchas maneras, pero ella siempre regresa, siempre con su mirada fría y su risa inquietante. Al día de hoy estoy escribiendo esto en este foro, sentada frente a ella, aunque ya soy adolescente no me atrevo a contárselo a nadie, pues el miedo de que ella nos haga lo mismo que a mi osito me quita el sueño. Relatos de la noche. Independizarse es algo a lo que he temido gran parte de mi adolescencia, pues más allá de lo financiero,
el hecho de vivir sola siempre me ha incomodado. Toda la vida había compartido habitación con mi hermana. Y el hecho de no estar sola en la habitación era algo que me tranquilizaba. Era reconfortante pensar que a pesar de la oscuridad había alguien compartiendo el mismo espacio. Hasta que llegó el día, ya había cumplido la mayoría de edad y no quería ser una carga para mis padres, además que había encontrado un trabajo que me daba una remuneración excelente, pero a pesar de las condiciones magníficas de trabajo se encontraba al otro lado de la ciudad. Tomé todo el valor que pude y conseguí un departamento pequeño, con una buena ubicación. Las primeras noches transcurrieron con normalidad. No me agradaba tanto el hecho de comer y dormir sola, pero lo estaba llevando bastante bien. Dormía con la mayor cantidad de luces encendidas y con el celular siempre a mano. La tarea de dormir se me dificulta a veces, pero en general mirando videos o la televisión lograba que me venciera el sueño. Hasta que sin dudas esto que voy a narrar rompió todo mi proceso de adaptación, pues en una noche tormentosa, se fue la energía eléctrica. Yo ya estaba dormitando y decidí solo quedarme acostada hasta que volviese el suministro eléctrico. El sueño se apoderó de mí y comencé a quedarme dormida, hasta que sentí que alguien se acostó a mi lado y comenzó a abrazarme, algo que mi hermana hacía a menudo, sobre todo en las noches de tormenta. Sentía la respiración en mi oído. Hasta que, recordé, no estaba en mi casa. Y no habría posibilidad alguna de que mi hermana estuviese en mi habitación. Temblando agarré mi celular, y con un movimiento suave encendí la linterna, pero como me lo esperaba, al voltear no había nadie. Recorrí mi pequeña habitación, todo estaba normal, las ventanas estaban cerradas y no había absolutamente nadie allí. Tuve tanto miedo que no pude dormir por el resto de la noche y aún siento temor de que esto se pueda repetir en alguna ocasión. La protección de la abuela. En ocasiones, la noche nos reserva encuentros inesperados, y para algunos, estas experiencias traen consigo no solo terror, sino también una extraña sensación de protección. Esta historia nos transporta a una lluviosa noche donde la conexión con el más allá se manifestó de manera única. Un hombre, en la oscuridad de su habitación, temía quedarse sin luz debido a la tormenta que azotaba su ciudad. Pero su miedo no era solo a la oscuridad. Este hombre, con el corazón lleno de temor por la tormenta, comenzó a rezar, solicitando a su abuela fallecida que lo protegiera de quedarse a oscuras. Y en ese momento, algo extraordinario ocurrió. Un trueno retumbó, resonando con fuerza, pero cuando el hombre dirigió su mirada hacia arriba, descubrió una sombra bajo la luz de su pequeño foco. Una figura que reconocía perfectamente. Era la silueta de su abuela, con su característico cabello. Pero no solo estaba allí, sino que parecía observar el foco, como si estuviera velando para que la luz no se extinguiera. Y así, la sombra desapareció, pero la luz persistió durante toda la noche. Esta experiencia, lejos de sembrar el terror, brindó al hombre una sensación de protección y compañía. A veces, la conexión con nuestros seres queridos trasciende la barrera entre este mundo y el otro. Y así, concluye esta historia, donde la presencia de una abuela desde el más allá iluminó la oscuridad y ofreció consuelo en medio de la tormenta. Llamada de auxilio. La noche, ese manto oscuro donde lo inexplicable se despierta. Pero lo que están a punto de escuchar, mis queridos espectadores, es una odisea a través de las sombras más profundas. Prepárense para un viaje inquietante, donde las fronteras entre realidad y pesadilla se desdibujan. Una noche común, un adolescente atrapado en su propio microcosmos. Lo que aconteció a continuación nos llevó al borde del terror, desafiando las leyes de la razón y la cordura. Nuestro protagonista, sumido en la quietud de su habitación, comienza a captar un sonido inusual. Al principio, un aullido distante, posiblemente un perro en apuros. Pero este lamento se transforma en un gemido humano, doloroso y desgarrador. Intrigado y aterrado, el joven se acerca a la ventana. En la oscuridad, distingue una figura apenas visible pero cargada de una presencia indescriptible. La figura, en cuclillas, desafía las leyes de la realidad. ¿Cómo puede estar allí, en el segundo piso? El miedo se instala, pero la curiosidad lo impulsa a observar más de cerca. La figura golpea la ventana con furia, como si intentara desesperadamente entrar. Cada golpe resuena en la habitación, y el joven, presa del pánico, lucha contra el impulso de abrir la ventana.
Pero entonces, la situación da un giro aún más aterrador. 3 golpes fuertes en la puerta de su habitación. Golpes que resuenan en su mente, indicando que esa presencia siniestra quiere entrar. Sin mirar atrás, el joven se refugia en su cama. 3 golpes más en la puerta, como una melodía macabra. La noche se alarga, cada segundo es eterno, mientras la figura y los golpes persisten en la penumbra. ¿Cómo terminará esta aterradora sinfonía? Estén preparados, porque lo peor aún está por venir en esta noche de horrores. La oscuridad oculta secretos inimaginables. ¿Podrá nuestro protagonista escapar de las garras de lo desconocido? Sigamos, valientes, hacia el abismo. Lista de experiencias paranormales. Después de sumergirnos en las sombras de la llamada de auxilio, nos adentramos aún más en lo inexplicable. Prepárense para ser testigos de las experiencias que desafían las leyes de la realidad. ¿Han sentido alguna vez que la realidad misma podría retorcerse ante sus ojos? Escuchemos ahora los relatos enviados por aquellos que han navegado las aguas turbulentas del paranormal. Desde las tierras místicas de México, Ancestral despierta con golpes en su colchón. Sombra de niños jugando en la penumbra y objetos que desafían la gravedad. La fina línea entre sueño y vigilia se desvanece, dejando a Ancestral atrapado en un mundo donde lo inexplicable se vuelve cotidiano. Nos trasladamos a Colombia, donde Catherine Morales nos relata el inexplicable derribo de un árbol en una noche de tormenta. La naturaleza misma parece responder a fuerzas que escapan a la comprensión humana. ¿Quién o qué tiene el poder de influir sobre nuestro entorno de esta manera? Cruzamos el océano y llegamos a una central de autobuses. Un contador, en un viaje rutinario de trabajo, se enfrenta a una entidad terrorífica en un antiguo hotel. Las sombras del pasado se mezclan con el presente, desafiando toda explicación lógica. Y así, la lista se despliega como un mosaico de lo paranormal. Objetos que se mueven por voluntad propia, encuentros con figuras inexplicables. La noche, testigo silente de estos eventos, revela secretos que desafían la razón humana. ¿Cuántos de ustedes han sentido el escalofrío de lo desconocido? Sigamos explorando, porque la noche aún guarda sus secretos. En esta lista, cada experiencia es un fragmento de un rompecabezas más grande, y estamos aquí para ensamblarlo. Encuentros en el hotel. Las paredes de los antiguos edificios guardan secretos, secretos que pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Permítanme llevarlos a un lugar donde la línea entre lo tangible y lo sobrenatural se desdibuja en las sombras de un hotel anclado en el pasado. Hace algunos años, en una ciudad mexicana envuelta en la bruma de su historia, nuestro protagonista, en un viaje de trabajo a una central de autobuses, se encuentra con algo más que simples recuerdos en sus pasillos. En ese lugar de llegadas y despedidas, la noche revela su verdadera esencia. La decisión de hospedarse en un antiguo monasterio convertido en hotel revela su lado oscuro. La última habitación del segundo piso se convierte en el epicentro de un encuentro inquietante, un espacio donde las historias del pasado se entrelazan con las sombras del presente. Subiendo las escaleras en espiral, luces titilantes danzan entre las sombras. El pasillo parece resonar con susurros de tiempos pasados, como si los muros mismos recordaran eventos que la historia olvidó. Al llegar al segundo giro de las escaleras, un encuentro se gesta. La figura vestida de blanco, con ojos vacíos y cicatrices que narran un relato del más allá, desencadena un escalofrío que trasciende lo físico. La presencia silente, fría como la noche, parece observar desde la penumbra. Cada paso hacia la seguridad de la habitación se convierte en un desafío a la realidad, mientras el protagonista avanza, temiendo la siguiente revelación de lo sobrenatural. En el refugio de la habitación, la realidad se desvanece. Las luces del pasillo y las escaleras se encienden en una sincronía desconcertante. ¿Fue una alucinación o un encuentro con fuerzas más allá de nuestra comprensión? En este antiguo hotel, las paredes guardan susurros que desafían la razón. Cada sombra, cada crujido, revela capítulos perdidos en el rincón más oscuro del tiempo. Porque en la penumbra de la noche, la realidad y la fantasía entrelazan sus destinos en un danzar macabro.